Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo en este hermoso día 21 de noviembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Queremos darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle el que usted disponga de este tiempo para seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros. Damos gracias al Señor una vez más por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas, su cuidado, su protección, su ayuda, sus bendiciones, su cobertura. Damos gracias también por lo que Dios está haciendo en nuestro país y en las naciones, por la manera tan especial como Él nos está ayudando para salir de esta crisis sanitaria, económica y social que nosotros y las demás naciones están viviendo. A Él le damos toda la honra, toda la gloria, nuestra alabanza y también nuestra adoración. Bueno, hoy nos preparamos para seguir estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada quedamos en el capítulo número 22 y esta semana vamos a continuar ahí. Antes de iniciar nuestro estudio, le invito a que se ponga cómodo, cómoda y vamos a tener una palabra de oración. Padre, muy buenas tardes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte gracias por todo cuanto tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, tus múltiples bendiciones, tu cuidado, por hacernos partícipes del llamamiento celestial de nuestro Señor Jesucristo y por manifestar en cada uno de nosotros tu gloria y tu poder. Estamos aquí porque tú nos has brindado esta oportunidad a través de esta plataforma, pero también porque nuestros corazones tienen hambre y sed de ti, de nuestro Señor Jesús, de tu Santo Espíritu. Y queremos seguir siendo edificados, Señor, por tu bendita, santa y poderosa palabra. Por eso pedimos la trascendencia maravillosa de tu Espíritu Santo para que acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, nos edifique y nos fortalezca en nuestro ser interior. Que tú nos puedas entregar en este día todo lo que has preparado para dárnoslo y ahora y siempre nosotros tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. El tema que le presento en el día de hoy es: los israelitas exigen la muerte de Pablo. La semana pasada quedamos en la parte donde el apóstol Pablo testificó acerca de su fe en el Señor Jesucristo ante el pueblo de Israel. Vamos a ver entonces lo que aconteció allí y por qué razón los israelitas comenzaron a exigir la muerte del apóstol Pablo. En la disertación anterior estuvimos estudiando el testimonio de Pablo ante el pueblo judío. Ellos lo escucharon hasta que dijo que el Señor lo envió lejos a los gentiles. Esta gente escuchó a Pablo a propósito, esperando atraparle y acusarle. La palabra gentil exteriorizaba toda su ira y orgullo. Suponían ser una luz a los gentiles, hablándoles acerca del único Dios verdadero. Pero ellos renunciaron a esa misión por convertirse en separatistas y exclusivistas. El plan de Dios, sin embargo, no se acabó. Los gentiles oirían las buenas nuevas mediante los cristianos judíos como Pablo y Pedro. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 2 puntos importantes sobre mi tema. Primero,
Pablo es rescatado por segunda vez. Segundo, Pablo es presentado ante el Sanedrín. Vamos a ver este primer punto. Pablo es rescatado por segunda vez. Está basado en Hechos capítulo 22, versículo del 22 al 25. Dice así la palabra del Señor: le escucharon hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Como ellos daban voces, arrojaban su ropa y echaban polvo al aire. El tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que le sometieran a interrogatorio mediante azotes, para saber por qué causa daban voces así contra él. Vamos a leer hasta ahí al 24. En este punto hay tres aspectos dignos de examinar. 1. Tan pronto como Pablo mencionó la comisión de ir a predicar a los gentiles, las turbas volvieron a alborotarse y dijeron al tribuno: acaba de una vez con ese infame, porque no merece vivir. Así es como los mayores bienhechores de la humanidad suelen ser tratados, no solo como una carga para el mundo, sino también como una plaga para su generación. Y no se contentaron con gritar, sino que agitaban sus mantos y lanzaban polvo al aire, esto que simbolizaban su furiosa enemistad contra Pablo. El versículo 23 es muy gráfico y revela un testigo presencial por su verismo. 2. El tribuno no había entendido nada de lo que Pablo decía. Recuerden que Pablo estaba hablando en arameo. El tribuno hablaba griego. Pero aquel alboroto de los judíos, después de la calma que habían observado hasta entonces, debió de convencerle de que este hombre había cometido algo digno de castigo por parte de la autoridad romana, y tras ordenar que lo metiesen en la fortaleza para protección del reo, se propuso someterlo a suplicio o tortura a fin de que se aclarase la verdad del caso. 3. Ya lo habían estirado con correas cuando Pablo dijo al centurión de turno: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? La pregunta de Pablo detuvo a los oficiales, porque por ley un ciudadano romano no podía castigarse sin antes probarse su culpabilidad en un crimen. Pablo era ciudadano romano por nacimiento, mientras que el tribuno tuvo que comprar su ciudadanía. La compra de una ciudadanía era común y una fuente de ingreso para el gobierno romano, pero una ciudadanía adquirida se consideraba inferior a la de nacimiento. El derecho romano era muy estricto en exigir el debido proceso para su ciudadano. Por eso Pablo apeló a su ciudadanía romana. Cicerón, escritor romano, dijo en una ocasión que amarrar a un ciudadano romano es un crimen, azotarlo es una abominación. La forma en que habló Pablo al oficial romano muestra la santa seguridad y serenidad de ánimo que el apóstol poseía.
como lo hizo en 16, del 36 al 39, Hechos 16, del 36 al 39, también ahora Pablo hace valer sus derechos de ciudadano romano, no precisamente para verse libre del tormento, sino para no mermar sus facultades físicas en perjuicio de la obra que el propio Señor le había encomendado para la difusión del Evangelio. Sobre la horrible forma de azotar, abro paréntesis, el suplicio solo se aplicaba a esclavos o a criminales, cierro paréntesis, propia de los romanos, el horrible flagelar, como lo llamara Horacio, se aplica con correas provistas de pedazos de metal o de hueso de corte irregular, de modo que los golpes laceraban la carne de las espaldas y lomos de forma espantosa. Con frecuencia, la víctima moría bajo tales azotes o quedaba inutilizada por toda la vida. Vamos al segundo punto. Pablo es presentado ante el Sanedrín. Hechos capítulo 22, del 26 al 30. Cuando el centurión oyó esto, fue e informó al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: sí. El tribuno respondió: yo logré esta ciudadanía con gran suma. Entonces Pablo dijo: pero yo la tengo por nacimiento. Así que enseguida se retiraron de él los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que le había tenido atado. Verso 30, al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la que era acusado por los judíos, les desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos, y sacando a Pablo, lo presentó delante de ellos. En este punto hay dos cosas dignas de hacer mención. Uno, cuando el centurión comunicó al tribuno la noticia de que Pablo era ciudadano romano, el tribuno quiso cerciorarse por sí mismo. La escena está descrita con gran viveza y naturalidad, suficiente para calificar a Lucas como historiador de primerísima clase. Copiamos de la Nueva Versión Internacional como lo describen. Al oír esto, el oficial, entre paréntesis centurión, fue a informar de ello al jefe, entre paréntesis tribuno, y le dijo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es un romano. Entonces el jefe se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Sí, lo soy, contestó él. Yo tuve que pagar una fuerte suma para adquirir esa ciudadanía, apostilló el militar. Pues yo la tengo de nacimiento, le replicó Pablo. Los que estaban a punto de aplicarle los azotes para tomarle declaración se retiraron más que deprisa, y el comandante mismo se alarmó al percatarse de que había hecho encadenar a uno que era ciudadano romano. Como el tribuno se llamaba Claudio Lisias, como aparece en Hechos 23-26, es de suponer que había adquirido la ciudadanía romana. Abro paréntesis, y a buen precio, cierro paréntesis. La adquirió en tiempo del emperador Claudio,
Así que cuando él adquirió su ciudadanía, cambió de nombre y su apellido era Licia, entonces se puso Claudio Licias, el nombre del emperador. En cambio, el padre de Pablo ya poseía la ciudadanía. Así fue como quienes no tenían miedo a Dios se alarmaron de miedo a Roma. Pero hemos de agradecer al Señor por los beneficios que las leyes humanas nos reportan. 2. Al día siguiente, el tribuno presentó a Pablo delante del Sanedrín para averiguar la causa por la que los judíos le acusaban, ya que el día anterior no pudo someterle a interrogatorio bajo tortura. Se nos dice que lo desató. Como el versículo 29 da a entender que le había desatado al conocer que era ciudadano romano, la mejor explicación de esta aparente contradicción es que el encadenamiento del versículo 29 se refiere simplemente a la sujeción a la columna de los azotes. Las ataduras del versículo 30 son las corrientes de un preso cualquiera, aunque fuera ciudadano romano, propio de la custodia militar, como aparece en el capítulo 27, versículo 1. Pablo usó la persecución como una oportunidad para testificar. Ahora hasta sus enemigos le presentaron las condiciones para que hablara ante el Sanedrín, entre paréntesis concilio judío, el Sanedrín en pleno. Si somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, descubriremos muchas oportunidades para comunicar nuestra fe, aún en medio de la oposición. Amados hermanos y hermanas, con esta disertación del día de hoy, hemos terminado el capítulo número 22 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La próxima semana, Dios mediante, continuaremos entonces con lo que fue la presentación de Pablo ante el Sanedrín y la defensa que dio Pablo ante este concilio, testificando de su fe en el Señor Jesucristo, tal como el Señor Jesús lo había predicho a través de Ananías. Pablo tuvo la oportunidad, como vimos en la disertación anterior, de compartirle su fe al pueblo israelita. Ahora, más adelante, vamos a ver cómo él tuvo la oportunidad de parte de Dios de testificar su fe ante el Sanedrín, el concilio judío. Qué maravilloso los detalles que nos aporta el doctor Lucas al escribir este maravilloso libro. Le invito a que oremos al Señor. Padre, cuando nosotros vemos el relato que hizo el doctor Lucas, podemos llegar a dos conclusiones. Número uno, a que los sufrimientos de Pablo lo debieran haber desalentado, desanimado. Le debieron haber causado depresión profunda. Pero Pablo vio todos estos sufrimientos y esta persecución como una oportunidad para que se cumpliera lo que el Señor Jesucristo le había predicho a través de Ananías. Así que él utilizó estas dos oportunidades para hablarle tanto al pueblo de Israel como a las autoridades de la nación israelita. Nosotros te pedimos sabiduría y gracia para poder presentar
la verdad de tu evangelio, aunque sea en forma de testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida de forma maravillosa, para con todos aquellos que tienen la necesidad de oír estas buenas nuevas. Señor, queremos, así como Pablo, ser ganadores de alma, tener arrojo, tener valentía, tener denuedo para poder presentar este evangelio del reino de los cielos. Muchísimas gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad a todos nosotros de poder estudiar tu palabra. Muchísimas gracias por todo lo que nos has entregado en este día, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, quiero darle una vez más gracias por haber estado conmigo para ver la conclusión de este capítulo número 22 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el próximo jueves, para seguir estudiando la palabra de Dios, que vamos ahora por la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Esta es una carta maravillosa porque allí nosotros encontramos apologética, la defensa de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras llega ese momento, que el Señor me les bendiga, los prospere, les cubra, les guarde de una manera muy especial, para que todos podamos estar juntos la próxima oportunidad. Saludos y bendiciones.